El protocolo que siguen las computadoras para recibir y enviar datos mediante el puerto paralelo se rige por la norma Centronics, que es la que veremos a continuación. Este protocolo define 17 señales eléctricas diferentes en el envío de datos mediante el puerto en paralelo, 8 bits para datos, 4 señales de control y 5 señales de estado. Las características de este protocolo, aparte de las ya mencionadas, es que utiliza un tipo de conector llamado DB25. El conector macho y el conector hembra. El macho se refiere al que se encuentra en la parte externa. En cambio, el hembra se refiere al conector que se encuentra adherido al dispositivo que vamos a utilizar, que queremos comunicar. Los niveles de atención de trabajo se agrupan en el estándar TTL, que utiliza los siguientes niveles de extensión. El 1 lógico igual a alto nivel de 3.5 a 5 volts, y el 0 lógico, que equivale de 0 a 0.8 voltios. Y como sabemos, cualquier valor comprendido en esos márgenes se considera 0. A continuación analizaremos los distintos tipos de señales que define la norma Centronics para el envío de datos entre la computadora y la impresora. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, tenemos señales de datos, señales de estado, que son de salida, y señales de control, que equivalen a señales de entrada. Estas señales de datos equivalen a los caracteres que se mandan a la impresora y que son lo que queremos imprimir. Se reserva para estos datos de la patita de nuestro conector 2 a la patita del conector 9, y por ahí que se efectúa el envío de datos en código binario, código ASCII. Después tenemos las señales de estado, que son ACK, que significa que los datos que han sido enviados por el puerto paralelo se han recibido correctamente y que se puede enviar más. Esta señal se activa con el último carácter aceptado. Es un pulso negativo, es decir, cuando se valida pasa a negativo. Después tenemos la señal busy, señal que se activa a alto nivel. Esta de aquí indica al ordenador que no puede admitirse más datos, es decir, que la impresora está ocupada, y normalmente se activa en el momento en que se encuentra lleno el buffer de la impresora. Después tenemos la señal paper end, que como su nombre lo indica, es una señal que se activa cuando se detecta que no hay papel en la impresora. Se activa por nivel alto junto con la señal de error. La señal de error, como su nombre lo indica, también se activa cuando se produce algún error en la transmisión de datos, y se activa automáticamente también cuando se produce el error de que la impresora se encuentra sin papel. Y por último, como señal de estado, tenemos la señal select, que se activa cuando se detecta la impresora, cuando la impresora está online, disponible. Ahora veamos las señales de control. Como primer señal tenemos strobe, que esta señal indica a la impresora cuándo son válidos los datos que se presentan y cómo debe aceptarlo. La señal ha de mantenerse normalmente a nivel alto y baja durante la validación de los datos, para después volver a ponerse en nivel alto.
Después tenemos la señal AutoFit, que se activa cuando se requiere una impresión de línea en blanco seguida de un retorno de carga. Tenemos la señal Init Printer, que se utiliza para forzar a la impresora a que detenga la impresión y borre en la totalidad todos los datos que se encuentran enviados. Y por último, la señal de control Select In, que es un nivel bajo, la impresora quedará seleccionada y cuando está a alto nivel la transferencia de datos no se va a realizar. Y aquí en la gráfica podemos identificar las patitas de nuestro conector que corresponden a cada una de las señales. Podemos ver, por ejemplo, que la patita número 1 está seleccionada para la señal strobe. Como habíamos dicho antes, si ustedes pueden recordar, esta era la señal que indicaba transmisión cuando reconoce los datos como válidos. Y después tenemos cada una de las siguientes patitas con la señal correspondiente. Y como podemos ver aquí, tenemos que desde el pin 18 hasta el 25 se los utiliza como tierra. Hace unos días me topé por casualidad con una computadora que tenía un puerto en paralelo para impresora. Como habíamos mencionado antes, este tipo de interconexión externa cayó en desuso. Pero a lo largo de este trabajo he llegado a tomarle cierto interés por los puertos en paralelo. Así que me tomé la molestia de empezar a analizar las diferentes conexiones e identificar las patitas o los pines por el medio del cual se realizaba la transmisión de las señales que hemos estudiado. Se empieza contando desde la derecha. Esta sería la conexión 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta volver otra vez nuevamente a la derecha y seguir con la 14, 15, 16. Entonces la número 1 habíamos dicho que era para la señal strobe. Después venía desde la 2 hasta la 9, reservada para el envío de datos. Teníamos la señal ACK, que repasando un poco es la que indica que los datos se han recibido correctamente, entonces eso se realizaría por este pin de aquí. Tenemos la señal BUSY, esta aquí correspondería al paper end. Esta se activa para indicar de que la impresora ha sido seleccionada. Tenemos el GND, tenemos AutoFit, Error, Init y Select. Durante el arranque, la BIOS comprueba si hay puertos paralelos en las siguientes direcciones base. Si los hubiera, coloca, escribe AAH en cada uno de ellos para después saber que en dichas direcciones se encuentra conectado a un puerto paralelo. Caso contrario, pone 0. Estas direcciones también son llamadas LPT. Ahora, la referencia a cada registro del puerto se realiza de la siguiente forma. Para el registro de datos se utiliza la dirección base más 0. Para registros de estado, dirección base más 1. Y para los registros de las señales de control, utiliza la base más 2. Cada una de ellas permite acceder a los bits descritos anteriormente, ¿no? Para los datos, para los estados y para el control. Ahora, el algoritmo base que sigue la norma Centronics es el siguiente. Una vez que se ha detectado la impresora mediante la señal inline, primero se pregunta si se encuentra ocupada. Si está disponible, se empiezan a pasar los datos. Se cargan los datos que se quieren escribir. Después, mediante la señal strobe, que se pone en 0,
se pasan los datos a la impresora y se habilita después la señal ACK, que es la que nos dice si los datos han sido recibidos correctamente. De ser así, se los imprime y se pasa nuevamente a repetir el algoritmo en caso de que se quieran seguir enviando datos. Ahora, el periférico programable PPI8255 es un chip controlador de periféricos paralelos que se encuentra en el interior del computador y que está formado por tres tipos diferentes de puertos, cada uno con registros de datos, de estado y de control que permiten la interconexión en paralelo. Todos los ordenadores que tienen puerto en paralelo están equipados al menos con una tarjeta de interfaz de paralelo. Frecuentemente contienen 3, pero pueden llegar hasta tener 4, aunque casi no se ha visto esto de 4 interfaces en un mismo computador. Es más, se podría decir de que había la posibilidad de usarse 4, pero nunca se llegó a usar. Esta tarjeta de puerto paralelo tiene una estructura muy simple. Como habíamos mencionado antes, consta de 3 registros: de datos, de estado y de control. De datos es el registro donde el procesador pone el dato que quiere enviar a la impresora. Su dirección coincide, como habíamos visto antes, con la dirección base del puerto más 0. Y cada uno de estos registros también corresponde a una de las patitas o de los pines del conector. Si recordamos, como habíamos explicado antes, los pines del conector que equivalen para los datos iban del 2 al 9. Entonces aquí tendríamos que esta dirección de registro va a corresponder al pin número 2, este de aquí al 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Luego tenemos el registro de estado, donde se almacenan las señales que se van a usar para controlar el estado. Como ya habíamos visto antes, las señales de estado son ACK, busy, paper, on-off y error. Y aquí tenemos el respectivo espacio de registro de nuestro periférico programable para los registros de estado. Y por último tenemos los registros de control, que permite controlar la transferencia de información con la impresora y puede ser de entrada y de salida, es decir que permite el envío y también recibir las diferentes señales. Y aquí tenemos el registro de control con sus respectivas posiciones. Si bien tenemos que el registro de control cuenta con 8 direcciones disponibles, como podemos ver aquí, las últimas 3 no se utilizan. Y en el registro de estado también, de forma similar, tenemos que hay 3 direcciones que no se usan.